autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo, Él es el rey que viene a su pueblo, Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana del Sur. Una de las preguntas que yo me he hecho, tal vez tú también, es ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué seguimos transmitiendo? En el pasado era ¿por qué seguimos yendo a la iglesia y seguimos haciendo todo esto? ¿Por qué seguimos ofrendando, contribuyendo a Dios con las ofrendas, los diezmos? ¿Por qué? Yo creo que la pregunta debería cambiar. ¿Qué hizo este Dios de la Biblia para que nosotros respondiéramos de esta manera? ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios es el creador, este Dios de la Biblia es el Dios creador, es el Dios sustentador, y esto muchos lo saben. Sin embargo, hay algo más específico que Él hizo y que el profeta Isaías nos habla. Quisiera que escuchen esta lectura de la palabra de Dios que Brenda va a hacer. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y esos transgresores somos nosotros, no solamente a quienes el profeta Isaías les está hablando, somos nosotros también. Debemos llegar a ese punto y reconocer
lo que este Dios de la Biblia hizo. Él envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y solamente en Él, únicamente en Él, solo en Cristo y solo por su gracia es que nosotros tenemos este acceso de poder conocer más de Dios, adorar a Dios, cantarle. Así que vamos a dedicar este tiempo para acercarnos a Él, ya sea de manera familiar o de manera personal, acercarnos a Él y adorar su nombre. Quiero invitarles a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, tú te diste como una ofrenda por el pecado de los transgresores, de nosotros los transgresores. Tú eres el que diste todo, Señor, y te ofreciste, diste a tu Hijo Jesucristo. Y leemos en Isaías 53 cómo fue tratado y que por sus heridas nosotros fuimos curados. Señor, danos esa motivación de tu Espíritu Santo. Muévenos. Y no solo, Señor, de manera egocentrista, solamente para conseguir y obtener tus bendiciones. Muévenos, Señor, para maravillarnos de ti, para contemplar tu rostro. Así que dedicamos este tiempo para hacerlo a través de oraciones, cantos, la reflexión de tu palabra y sobre todo, Señor, saber que estamos juntos, unidos por Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu santo templo, las alturas, gloria a Dios. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Temprano en la mañana, yo celebraré tu luz, y cuando caiga en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad, eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación. Aunque yo esté en el valle
si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Vamos a leer el pasaje de Lucas 5, que habla del llamamiento de los primeros discípulos. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, o el mar de Galilea, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús le respondió a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Voy a pasarme al verso 27, que habla del llamamiento de Leví. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó,
Lo dejó todo y lo siguió. Luego, Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Hasta aquí la palabra del Señor. Esto que acabamos de leer, leíamos el título, y en muchas presentaciones de la Biblia viene así, como los primeros discípulos. Dice, un discípulo, de acuerdo con la RAE, el significado es que es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Así que vamos a ver de manera breve las circunstancias y detalles alrededor de los llamados de Jesús a sus discípulos. En el primer relato podemos apreciar que Jesús se encuentra un poco presionado por toda la gente que lo está siguiendo y encuentra en la barca de Simón, a quien después Jesús mismo le cambiaría el nombre a Pedro, encuentra en la barca una plataforma para poder hablarle de una manera más eficiente a toda la gente que se agolpaba para escucharlo. Lucas nos dice que los pescadores, entre quienes menciona a Juan, a Jacobo y al mismo Simón, estaban lavando sus redes después de haber tratado de pescar toda la noche. Toda la noche. ¿Te imaginas estar pasando toda la noche buscando tu sustento y el sustento de tu familia para no conseguir nada? ¿Has vivido situaciones similares en donde piensas que tu esfuerzo, por mayor que sea, no produce absolutamente nada? Y entonces vienen las palabras de Jesús, que dice: Simón, vamos a pescar, navega a aguas profundas. Simón obedece y el resultado es sorprendente. 2 barcas llenas de pescados al punto de estarse hundiendo. ¿Qué significaba esto para un pescador? Bueno, sustento o tranquilidad económica por un buen tiempo. Sobre todo para los pescadores que no eran muy estables. Pedro ve todos esos beneficios y probablemente imaginó que vendrían cosas mejores, pero luego deja de ver las circunstancias, deja de ver hacia afuera y observa hacia adentro. Observa su corazón y dice: Señor, aléjate, vete por favor, soy un hombre tan pecador. ¡Wow! ¿No les ha pasado que a veces nos perdemos en observar los beneficios de poder ser llamados hijos de Dios y nos olvidamos de ver hacia adentro? Bueno, continuando con el relato, Jesús tranquiliza a Pedro y le dice que desde ahora pescará personas. El resultado, en cuanto regresan a tierra firme, dejan todo y siguen a Jesús. Después tenemos el relato de Leví o Mateo. En su caso, no hay una poderosa demostración de lo que Jesús es capaz de hacer previo a su llamado a ser discípulo. Jesús simplemente va caminando, lo ve, lo observa y le pide que lo siga. Y Lucas es muy específico también al decir que lo dejó todo y siguió a Jesús. Y más tarde Leví ofrece un banquete en honor a Jesús, invitando a su familia, amigos y compañeros de trabajo. ¿Qué hay en común en estos 2 relatos? Bueno, lo que salta a la vista principalmente es la mención de Lucas de que los primeros discípulos lo dejaron todo. ¿Qué significa dejarlo todo? Les voy a compartir una explicación que a mí me gustó mucho de Tim Keller en uno de sus sermones precisamente sobre Lucas 5. Dice que decir dejarlo todo es porque afecta todas las partes de tu vida. Dejarlo todo significa que Jesús
se vuelve tu prioridad y tu relación con Él se vuelve lo más importante de tu vida. Veamos cómo aplica en los pescadores. Recién realizaron la pesca más grande que van a poder ver en toda su vida. Pero eso ya no es lo más importante. Los beneficios de sustento seguro o estabilidad económica pasan a un segundo plano. Y cuando Jesús les dice que van a pescar personas de aquí en adelante, ellos son atraídos por Él, por eso más importante. Con el cobrador de impuestos no es muy diferente. El cobrador de impuestos, Leví, tiene un puesto donde a lo mejor no es muy apreciado por el pueblo, pero sí por el gobierno. Y ganaba muy bien. Miren, los pescadores podían regresar a sus puestos en cualquier momento si dejaban de seguir a Jesús. Solo tenían que volver a sus barcas. Pero un cobrador de impuestos que literalmente estaba dejando el changarro ahí, muy probablemente ya no podría volver. Los beneficios de sentido de pertenencia y estatus económico o social pasan a un segundo plano, a la luz de quien lo está llamando. Como les comentaba, Leví, y como dice Lucas, va un poco más allá y ofrece un banquete. Y de manera implícita podemos ver a los pescadores que acaban de dejar un festín de comida con la pesca milagrosa por seguir a Jesús, ahora disfrutando de otro festín que ofrece Mateo, mucha comida, mucha bebida. O sea, es Jesús mismo quien le reafirma a los pescadores que no se están equivocando al seguirlo. Dejar todo no significa irte a ciegas, pero sí significa considerar lo que tienes, lo que crees poseer, las cosas, personas o el estatus que te da sentido de seguridad y poner a Jesús en primer lugar. Dejar todo tampoco es un acto instantáneo y ya. Sí es una decisión, pero es un acto también constante. Miren, si fuera instantáneo, Simón Pedro jamás hubiera negado a Jesús, porque en su momento no hubiera valorado más el no estar del lado del acusado que están a punto de ejecutar, ¿verdad? Y para nosotros, ¿qué significa dejar todo? Piensa por un momento, ¿en dónde estás? Mira, para los pescadores y los cobradores de impuestos, Jesús llegó en un momento donde tenían un trabajo, muchos de ellos tenían familias, círculos sociales. ¿Es diferente para nosotros? No. ¿Qué significa dejar todo para seguir a Jesús? Es un llamado de Jesús. Bueno, significa considerar nuestro alrededor, en dónde estamos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estatus social o económico, y hacerlo hacia abajo y darle el primer lugar a Jesús como nuestro Señor. Lo estábamos platicando hace poco en un devocional con la familia, con mi esposa, con mis dos hijos y mi suegro. Y mi niña preguntaba, bueno, entonces, ¿cada quien por su lado? ¿O cómo es esto? Si vamos a dejar todo. Y no, Jesús no nos está pidiendo que abandonemos a nuestra familia o que dejemos nuestro trabajo y nos vayamos a ver qué pasa. No, Jesús nos está pidiendo que estemos ahí. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, cuando Simón Pedro está analizando su corazón, ve sus maldades, ve sus malos pensamientos y ve a Jesús como un ser supremo, alguien sin mancha, y dice, yo no puedo estar con Él,
tarde o temprano se va a dar cuenta que yo no valgo la pena, que soy malo, que soy un pecador. Y le dice, apártate. Pero Jesús no se aparta. Al contrario, Jesús se acerca y le da tranquilidad a Pedro. Y Pedro lo sigue. Entonces, nosotros somos llamados también a estar cerca, a no juzgar a la gente de nuestro alrededor, sino a buscar estar cerca. Voy a repetir lo que hemos dicho en esta serie de reflexiones o predicaciones. Es en dónde vivimos, en dónde trabajamos, en donde pasamos nuestro tiempo libre, donde el Señor nos ha puesto. Ahí es a donde estamos siendo llamados para dejarlo todo, para poner a Jesús en primer lugar. ¿Y por qué podemos dejarlo todo? ¿O cómo podemos ser habilitados? Porque sinceramente es complicado. Muchas veces ponemos otras cosas en primer lugar. Los discípulos mismos, veíamos el caso de Simón Pedro, lo hicieron. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Y Jesús lo está pidiendo porque Él mismo dejó todo. Jesús dejó su trono, su gloria. Y en un punto también dejó su relación perfecta con su Padre cuando estaba en la cruz. En la cruz Jesús no puso en primer lugar su relación con el Padre, puso en primer lugar su obediencia y su misión al Padre, a la misión que el Padre tiene. Y cargó con nuestros pecados, aunque eso representó para Él ser apartado, ser rechazado, ser ignorado por su propio Padre. Es a ese nivel que Jesús dejó todo por nosotros. Y eso nos habilita, eso nos da esperanza, porque Jesús no permaneció rechazado. Dice su palabra que 3 días después Dios lo resucitó de los muertos y lo subió al cielo. Y Él está sentado a la derecha de su Padre. Es ese Jesús el que nos está invitando a seguirlo, a analizar, sí, nuestras circunstancias, nuestro entorno, pero darle su debido lugar abajo del lugar de Cristo. Y nos ha enviado a su Espíritu para que nos capacite, para que nos esté recordando quiénes somos, quién es Dios. Y también para poder darnos idea de cómo podemos integrarnos a esa misión que Dios tiene. Busquemos estar alerta a esas situaciones, circunstancias en donde podamos compartir nuestra vida, en donde el Señor nos ha puesto, en nuestra casa y alrededor de ella, en donde trabajamos, con nuestra familia, en nuestro tiempo libre, sabiendo que Jesús lo dejó todo por nosotros y con eso nos habilita a poder dejarlo todo para poder alertar a otros que el reinado de Dios vino aquí y está aquí a través de Cristo, a través de el Maestro. Como decíamos al principio, la definición de la RAE era que un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro,
Bueno, aquí no se trata solo de doctrina o de ciencia o de arte, pero sí se trata de un maestro. Y vamos a imitar al maestro en donde el Señor nos ha puesto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tus evangelios, Señor. Ayúdanos a leerlos, a releerlos, Señor, para poder entender mejor tu amor, para poder entender mejor tu justicia, para poder entender mejor tu misión y el por qué enviaste a Cristo. Al ver cómo Cristo vivió aquí en la tierra, cómo Cristo estuvo cercano a nosotros, cómo Cristo ha participado de la humanidad, podemos entender mejor la medida de tu amor. Podemos entender mejor el resto de las Escrituras. Padre, ayúdanos a actuar, a no quedarnos solamente con el conocimiento, a poder ver a nuestro alrededor, a entender el llamado de Jesús, entender la voz de tu Espíritu, para poder alertar a otros que el reino tuyo está aquí a través de Cristo. Danos valor, Señor, porque ciertamente no es fácil poner otras cosas en un nivel más bajo. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, a ser sinceros, al grado de que como Pedro digamos, Señor, no te merecemos. Debemos estar lejos de ti. Pero ayúdanos a abrazar la seguridad que Cristo nos da al estar cerca de nosotros. Y ayúdanos a buscar también estar cerca de la gente que tú nos has puesto alrededor. Confiamos en la obra de Cristo. Confiamos en que esta es tu misión y podemos estar formando parte de ella. Confiamos en la voz de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por esta reflexión que hemos recibido el día de hoy y les invitamos a continuar en esta gran misión, ser participantes en esta gran misión del reino de Dios. Reciban esta bendición que encontramos en Romanos capítulo 16, verso 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Que el Señor les bendiga y que pasen muy buenas tardes hasta vernos de nuevo. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo.
es el rey, Él es el rey.